Buenas noches, licenciado. Para terminar esta temática y pasar al segundo componente, que es evaluación de riesgos. De aquí para adelante vamos a incidir en la sustentación de los factores que implica analizar o evaluar la eficacia de este componente de ambiente de control. La clase anterior habíamos visto, por consulta de uno de los compañeros, de cómo se determina o cómo se evalúa el ambiente de control o entorno de control. Y nos habíamos remitido a otra guía específicamente diseñada. Es una guía, de hecho, no es un manual, tampoco es un reglamento de evaluación de control interno. Entonces, la guía es adaptable para todas las circunstancias que el auditor las pueda utilizar. Siendo así, pues nos toca analizar de manera profunda el ambiente de control inherente al código de ética. Esta norma establece que se debe constituir un comité de ética y debe estar integrado por la unidad de asuntos jurídicos, como se denomina, o en la entidad, dirección jurídica, jefe jurídica, ¿no? Y la unidad de recursos humanos. El auditor interno no interviene, ¿no? Que es tal vez la interrogante que nos estaba molestando. Por favor, la presentación de diapositiva. Se ve, licenciado. Muy bien. Entonces, en la guía que estamos utilizando de lectura, guía oficial aprobado para la aplicación de todas las entidades en el sector público, principalmente utilizado lógicamente por las unidades de auditoría interna, eso es cierto, y nosotros también como auditores externos o profesionales independientes, ¿no? Eh, Como habíamos fundamentado, este componente sustenta básicamente sobre el comportamiento actitudinal del recurso humano como tal, en sus diferentes niveles, jerarquías eh, organizativas propias de la entidad. En ese sentido es que existe un entorno, pues llamaba entorno de control, que circunscribe la razón de ser de la propia entidad. Vale decir que esta conducta de ética que conlleva a la caracterización de la transparencia, de la efectividad y del nivel de prestigio de las entidades, debe establecer de manera clara sus propósitos, ¿sí? Porque no se olviden que dentro de una entidad existe también un componente heterogéneo de sentido crítico, inclusive de carácter religioso o pensamiento político. Mal podríamos decir que todos piensan lo mismo, ¿no? De hecho, en nuestra Constitución coincide, ¿no?, el reconocimiento plural del pensamiento al interior de los recursos humanos. Solo que bajo este condicionamiento reconoce como habilidades, destrezas, competencias, ¿sí? Pero sin embargo, lo que sí exige es que esta pluralidad o interculturalidad de la componencia de recursos humanos pueda ser consistentes con los objetivos de la entidad, ¿no? De tal modo que, al ser una entidad que busca un propósito común en su planificación, tenga bien claro definidos sus valores, que dé ejemplo. De hecho, no debe alcanzar de manera participativa, porque una decisión unilateral puede conllevar a que los problemas no se solucionen, ¿no? Y crear un sentimiento de pertenencia y responsabilidad. Tiene que identificarse con la entidad, tiene que ser parte de la entidad. Su pensamiento, su actuación, ¿no?, su compromiso debe ser con la entidad. Y por ahí también decimos, podría, podría coadyuvar a que no exista deslealtad, ¿no?, al interior de los recursos humanos. Me dicen, por favor, estoy cambiando a comité de ética, cambió en la presentación de ambiente de control. No, licenciado, sigue en ambiente.
Sigue Eh, en ambiente. Sí. pero dice comité de ética, o no dice. Abajito en la parte inferior Ah, derecha, claro, sí. Debajo de la pregunta, sí. no hay pregunta, dice solo comité de ética, primer punto, celebrar reuniones. ¿No cambiar? No, licenciado. Ah, Ya, creo que es... Ya. ahora Ok, voy sí. a avanzar. Sí, ahora ya no estoy en presentación, modo presentación. Desarrollaremos de esta manera, ¿no? De tal modo que no vayamos a perder la frecuencia del aprendizaje. Entonces, ¿cuáles son las actividades que debería desarrollar o debe desarrollar el Comité de Ética en el marco de los reglamentos internos que cada entidad ha implementado? Uno nos dice celebrar reuniones con frecuencia para discutir asuntos éticos, ¿no? Sin duda, las cuestiones éticas deben ser evaluadas por lo menos cada trimestre, es lo que recomienda nuestra guía. Por una parte, por otra parte, nos dice comunicar el código de ética a todos los miembros de la entidad. La comunicación es una caracterización de tal modo que desde que uno ingresa, durante su permanencia, no solamente la comunicación es de carácter formal. Formal digo porque te van a pasar una nota, una comunicación interna indicando de que la entidad tiene un código de ética y normalmente es en el portal interno. O sea, las entidades tienen el portal externo, que lo vemos nosotros, podemos ingresar los usuarios externos, pero al interior de la entidad manejan otro portal, que es netamente para personal y ahí están sus normas internas, ¿no? Y de esa forma te dicen que está en esa norma y te dan por conocimiento. Antes de eso, lógicamente, te proporcionaban una fotocopia, un anilladito de código de ética. Y desde luego que propiciaban seminarios de tal modo que el participante podía comprender los principios, valores éticos que ha definido la entidad y comprender el grado de importancia como pilar fundamental de la organización. Principalmente a los nuevos que se han vinculado, ¿no? O sea, en el proceso de inducción, ¿ya? Cursos, seminarios, eh, entre otros, por ahora inclusive videos interactivos suele manejar. Después de verificar posibles violaciones al código de ética, ¿no? Este comité, compuesto principalmente, habíamos indicado por la Unidad de Asuntos Jurídicos y la Dirección de Recursos Humanos, actúa de oficio, ¿no? O denuncia también. De oficio significa no debe dejar pasar estos comportamientos contra las normas internas, principalmente al código de ética. Entonces puede actuar de oficio o también recepciona denuncias internas y externas. O puede ser también por orden o solicitud de la máxima autoridad ejecutiva, de la MAE, ¿no? En ese caso tiene que actuar lógicamente, demostrar si hubo o no hubo un comportamiento antiético, ¿no? Citará a los funcionarios involucrados en la denuncia, ¿no? O que hayan detectado de manera intermitente por simple visibilidad interna o externa que puedan afectar como riesgo al prestigio de la entidad. Por eso, esta instancia como comité debe verificar estas posibles violaciones. Dice posible, no dice que son violaciones, ¿no? Son posibles, ¿no? Y lógicamente puede emitir, dependiendo de la evaluación, dependiendo de colección de eh, evidencia, inclusive informes conforme lo establece el marco de actuación de responsabilidad por la función pública de la Ley 78. O sea, podría en este caso fundamentarse inicialmente como responsabilidad administrativa. Respecto a la vigilancia, vigilar el cumplimiento del código de ética, ¿no? Sin duda es una responsabilidad de todos los actores, vale decir, de los funcionarios, el que se cumple, porque además exige que no solamente exista como norma, sino también principalmente se la practique, ¿no? Al interior de la entidad, inspirado por los máximos ejecutivos.
De hecho, al ser una comunicación formal, el cumplimiento, eh, constantemente se debe establecer una estrategia de monitoreo y constante difusión. Inclusive, ejemplificando, nos dicen, con otros incidentes que pueden ser pares y tienen ya consecuencias de sanción, para que el resto vea que vulnerar el código de ética trae consecuencias, ¿no? El revisar y actualizar el código de ética también es parte de la guía. De hecho, pocas entidades actualizan, ¿no? Es como un estándar que mantiene, yo les había comentado, o habíamos visto con ustedes de la Contraloría, su código de ética data de 1996 y está vigente hasta ahora, ¿no? No han cambiado. Pero sin embargo, en la profesión, el Consejo Nacional Técnico de Auditoría y Contabilidad, sin duda, tomó la decisión más táctica de adoptar el Código de Ética Internacional, que constantemente, inclusive, se revisa y se actualiza. Eso es una gran diferencia, digamos, para cumplir este punto de la revisión y actualización del Código de Ética. De los informes que emiten y remiten a la MAE referente a sus actividades. Al tener reuniones ordinarias, las actuaciones, este comité de ética necesariamente debe plasmar todos los actos administrativos en un instrumento formal. Puede ser un acta, es cierto, habilitado y desde luego con la transparencia institucional debe suscribir esas actuaciones administrativas y traducirlos en informe, ¿no? De tal modo que la MAE tenga conocimiento periódico de las actividades que cumple este comité de ética. Y sugerir, nos dice, la premiación de actitudes éticas sobresalientes y el castigo por sus infracciones. Ya habíamos indicado que no solamente es considerar la vigilancia, no es solamente verificar posibles violaciones. Si uno ha encontrado de manera flagrante, con evidencia suficiente y competente, habíamos indicado también que puede fundamentarse el inicio del proceso administrativo interno. De hecho, este comité de ética debe lograr que si de corroborar existe vulneración, violación a los códigos de ética, pues existan las sanciones ejemplificadoras, de tal modo que también en lo contrario, va a decir que hay personal idóneo que se enmarcó no solamente como normativa al código de ética, sino principalmente con su actuación, tenga un reconocimiento formal, que sea un ejemplo también, ¿no? Entonces, el comité tiene que destacar ese comportamiento ético sobresaliente que mejora el prestigio de la entidad. Pero es lo que menos vemos en realidad, ¿no? Eso es lo que más debería sobresalir, pero principalmente sobresale lo opuesto, ¿no? Son aparentemente premiados aquellos que en su momento, pues, no se enmarcaron en el código de ética, ¿no? Eso lo van a escuchar ustedes constantemente, inclusive en noticias de carácter público. Estos programas de capacitación formalmente diseñados, formalmente aprobados, también puede traducirse, nos dicen, talleres, ¿no? De tal modo que se incremente el desarrollo de capacidades y la competencia, pero principalmente para sensibilizar a los funcionarios, ¿no? La sensibilización es más profunda, vale decir, va más allá de la conciencia, ¿ya? O sea, concientizar es una cosa, sensibilizar es otra cosa, ¿no? Concienciación es otro. Vale decir que dos contradicciones dialécticas no podrían darse en el sentido de que la ética y el moral tienen concepciones totalmente diferentes. Uno, lógicamente, es parte de la familia, ¿no? Se lo adquiere en la formación familiar. Viene de su casa, de su familia, y en la institución simplemente traduce lo que en su familia lo es, ¿no? O lo fue también, ¿no?
Pero sin embargo, las otras va aprendiendo del factor externo, el involucramiento con otros grupos sociales, ya está sujeto inclusive a vulneraciones en su actuación y riesgos, ¿no? Pero acá sí que tiene que saber enfrentarlos, por eso es la sensibilización a tentaciones, ¿no? Un buen cristiano diría es Jesucristo venciendo a Satanás por las tentaciones en los 40 días de ayuno, ¿no? A pesar de que le ofrecen riqueza, dominio, gobiernos, entre otros, o reinos, pero Jesucristo venció a Satanás, digamos. Ese es el mejor ejemplo en ese punto. Ahora, este factor es un factor, la administración estratégica, ¿no? Si bien la presentación, y debo aclarar, establece o menciona todavía, si ustedes observan la parte izquierda, Sistema Nacional de Planificación y el Sistema Nacional de Inversión Pública, no se olviden que eso cambió, ¿no? Ahora estamos en el Sistema de Planificación Integral del Estado a partir de la promulgación de la Ley 777 y el Sistema Nacional de Inversión Pública aún está vigente, si bien aparentemente reemplazó el SIPFE, el SNIP está vigente, ¿no? No cambiaron eso. Y la misión que es la razón de ser de la entidad, para lo que fue creado, ¿no? Para que fue creado la entidad, la misión está en la norma de creación y también se traduce lógicamente en su planificación de largo, mediano plazo. Y para la suboperativización en el corto plazo. La entidad debe establecer objetivos claros, metas, resultados, ¿no? Metas, resultados decimos porque así es como establece nuestra normativa, la ley 777, dice metas, resultados, ¿no? Que son relación de objetivos de la entidad, objetivos de gestión también, decimos, ¿no? Objetivos estratégicos, ¿no? Que a la vez están inmersos, forman parte de esa cadena de proceso productivo de la misión de la entidad del control interno, ¿no? Y desde luego ya estamos relacionando a los otros dos componentes que vamos a estudiar, como es evaluación de riesgos y actividades de control, ¿no? Después de esto viene evaluación de riesgos y actividades de control, que es el segundo y el tercer componente de los 5. En evaluación de riesgos, sistemas de alerta temprana, ¿no? Así es como en su momento se estableció lógicamente, y un instrumento es los famosos workshops, ¿no? O las autoevaluaciones, porque las entidades están constantemente expuestos a riesgos internos y riesgos externos, ¿no? Por actuaciones de los recursos humanos internos y también por la influencia de elementos externos, incluyendo, digamos, con la inteligencia artificial, porque es lo que más se maneja en el ambiente. Las actividades de control, los instrumentos principales, donde se establecen claramente los indicadores de eficiencia, eficacia, objetivos, metas y resultados. Este instrumento en su momento establecía como novedad el cuadro de mando integral, que hoy por hoy tampoco es novedad, ¿no? He visto cursos, no sé si ustedes, los KPIs también le dicen, ¿no? ¿Alguien ha escuchado de los KPIs? Hola. Bueno, tampoco es novedad, les decía, porque los KPIs yo lo he manejado ya en 2003, específicamente ya en la maestría, ¿no? Y recién desde el año pasado han relanzado como novedad los KPIs, ¿no? Hoy por hoy ya no, pues, ¿no? Los KPIs han quedado como algo obsoletos, estamos ya todos en medio digital. De hecho, si ustedes notaron, entre el jueves y viernes hubo un lanzamiento fenomenal en tema de inversiones, ¿no? De un filántropo multimillonario como Elon Musk. Pero principalmente sus acciones estaban sustentados sobre la colonización de Marte y desarrollo de inteligencia artificial, ¿no? Se quedó muy chico las antenas Starlink, ¿no? Que aparentemente es el máximo desarrollo. Pero ya, si ustedes ingresan a su portal web, Space se llama X, van a encontrar inclusive de uso gratuito, de prueba todavía, IAs para business, ¿no? Para negocios, modelos de negocios, que es
una novedad, ¿no? Y establecemos, lógicamente, también la jerarquía de controles, ¿no? Porque está la separación, la segregación de funciones. Hola, ¿seguimos? Sí, licenciado. Habíamos indicado en el marco de la ley 78, nótese, ¿no? En esto coincide, ¿no? Eh, los sistemas operativos y los sistemas de administración. En la presentación vemos que los sistemas operativos están en la parte superior. Eso no es casual. En los sistemas de administración está en la parte inferior, ¿no? No es que vayamos a desestimar trabajo y aporte de cientistas en las ciencias administrativas. No, para nada, sí. Un referente, y Alberto Chavinato, Juntos O'Donnell, ¿no ve? Entre otros cientistas nacionales también, que van desarrollando la ciencia administrativa. Pero la caracterización del éxito de las grandes empresas corporativas a nivel multinacional, transnacionales, no solamente son los sistemas de administración, ¿no? Principalmente son los sistemas operativos. Con eso, lógicamente, aseguran el consumo masivo de los clientes, ¿no? Preferenciales también, ¿no? Entonces, a partir de eso, fijan los objetivos claramente establecidos, su estructura organizacional está orientada a que esos sistemas operativos tengan la mejor trascendencia de calidad, además que estén incorporados a riesgos, ¿no? A riesgos de carácter preventivo y a riesgos ya detectivos, y a otro tipo de riesgos también que se ha desarrollado ahora, ¿no? No sé si ustedes escucharon, en Perú hubo elecciones recientemente, elecciones políticas, y lo primero que sale en las últimas noticias es que OMPE, creo que se llama allá, en su instancia electoral, que por algún descuido, dicen, ¿no? Habría expuesto todo su sistema a los hackers, ¿no? Y los hackers, pues, se introdujeron, aparentemente, ¿no? Ese es el riesgo. Estamos expuestos a los hackers. No es novedad. No es porque estamos en el siglo XXI, hay celulares, hay inteligencia artificial, no. Los hackers y los crackers siempre hubieron, ¿no? Desde que nació el desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación. Con eso también nacen, ¿no? ¿Alguien puede diferenciar qué es un hacker y un cracker? Hola, hola, hola. ¿Qué es un hacker y qué es un cracker? Porque estamos en este punto de riesgos, ¿no? De vulnerabilidad a los sistemas operativos. Preguntamos, Abigail Luz. Abigail, hola, Abigail. No se encuentra presente. Albert Choque, Asistiri. Licenciado, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Escuchó la pregunta? Sí, licenciado. Bueno, los compañeros pues tienen que participar, dice. Adelante, Albert. Ya. Bueno, un hacker, en términos sencillos, es el que, mm, no, llamémoslo así, vulnera los sistemas de seguridad en un sistema informático. En este caso, un ejemplo sería la banca. La banca tiene diferentes tipos de usuarios y nada raro que, bueno, un hacker flaquee pues el sistema de seguridad de cada usuario y bueno, pueda obtener información, pueda obtener recursos y bueno, vulnera la seguridad. Por otro lado, el cracker, pues, llamémoslo así, es un ciberdelincuente. O
O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si bien infringe los sistemas de seguridad, pues lo hace con el rol de robar, hacer, digamos, daño. Y bueno, utiliza ese conocimiento justamente para hacer, bueno, no sé si conviene el tema ilícitos. No sé si estoy bien licenciado. Bueno, de hecho sí, ¿no? Alguien decía, si bien no vamos a decir que unos son malitos y otros son buenitos, en ambos casos su comportamiento es dañino, ¿no? La diferencia está uno que efectivamente todo su accionar o actuación es de carácter delincuencial, ¿no? O sea, robo de información, de recursos financieros principalmente, ¿no? Y los otros también dañan a los sistemas, ¿no? Pueden ser saboteadores, digamos, ¿no? Lógicamente, en su momento nació como desarrollo de virus, inclusive, ¿no? O sea, son también, pues, estudiantes afines. En el caso de nuestra universidad, ¿cómo se llama la facultad? Ciencias de Informática, algo así, ¿no? O carrera de Informática, decíamos nosotros en su momento, donde está también las ciencias puras, matemáticas y demás, ¿no? Entonces, estos jóvenes, ya desde el primer año, segundo año, que aprendían a programar en los laboratorios de la UNSA, eh, también desarrollaban pues softwares dañinos, o sea, programas dañinos. De hecho, alguna vez comentaban de que los virus más maliciosos salían de la UNSA, ¿no? De la carrera de informática, o sea, generado por los chicos, ¿no? En, en ese laboratorio. Y no sé si ustedes conocen el laboratorio, justo está a la entrada de la puerta lateral. Ahí eran los laboratorios. No sé si dónde estará. Ahora tiene un edificio en el segundo patio. ¿Sí? Cuando yo era estudiante, era la entradita. Pues alguna vez nos daban espacio para usar sus computadoras, porque era la facultad más equipadita. Nosotros, donde ustedes conocen nomás, pues la sala de computación del edificio viejo, eso era nuestra sala de computación. Unas cuantas computadoras y no alcanzaba. Entonces, docentes o ayudantes gestionaban que podamos acceder a las computadoras de informática, principalmente nuestros ayudantes, porque nuestros ayudantes de informática, esa vez se llamaba informática 1, informática 2, eran también estudiantes de informática y auditoría, ¿no? Entonces, como estudiaban en informática, a la vez eran ayudantes en informática y auditoría, pues aprovechaban ese contacto y gestionaban que podamos acceder al laboratorio de informática. ¿Qué era lo interesante? Que apenas introducías disquete, se llama disquete, cada notarías llevaba un montón de virus, ¿no? A tu casa. Y conectados a tu equipo y tu equipo moría en segundos. Incluso los expertos no podían más que formatearlo ya y volver a instalar todo, ¿no? Me acuerdo que inclusive desarrollaron un virus que cuando estabas haciendo tu trabajo en Word, las letritas empezaban a caerse y aparecían en la parte inferior en la base, así como caíditos, ¿no? Todo el trabajito se caía. Entonces ese virus, por ejemplo, era desarrollado por los estudiantes de la UMSS, ¿no? Bueno, así parte en realidad. Los sistemas operativos, cuando establecemos expuestos a riesgos, de hecho, es el más riesgoso, los sistemas operativos, ¿no? De todo proceso productivo. Por eso el recurso humano debe ser seleccionado de tal modo que no solamente sea competente, ¿no? Con desarrollo de capacidades, sino ahí vienen los términos proactivo, ¿no? Proactivo, ¿no? Porque eso va a combinar con recursos financieros, recursos físicos, porque no solamente es el conocimiento y la sabiduría, ¿no? Porque no se olviden que las entidades se enfrentan como competencia con las mejores tecnologías, ¿no? De hecho, el término estrategia que está en la presentación anterior proviene pues de el estratega histórico más grande de China, que es Sun Tzu, y él establecía que no solamente las guerras se ganan con armas, ¿no? Sino principalmente en el sentido pasivo de utilizar la sabiduría. Pero a la vez también sustenta que no puedes ir pues, a la guerra con las armas más obsoletas, ¿no? Tienes que ir con las armas más modernas. Esa es la contradicción que el propio Confucio, por ejemplo, nos sustenta.
Si ustedes analizan las diferentes confrontaciones bélicas a nivel de estrategia militar, no importa si entre países o entre clanes, los vencedores siempre han ostentado la tecnología más moderna, los vencedores, ¿no? Una característica es del indio Jerónimo de Estados Unidos, ¿no? Si se estudian al indio Jerónimo, si bien su propia historia intenta opacarlo como un rebelde, ¿no? Como un renegado, muy parecido a los indígenas de nuestro país que están en bloqueo en este momento, pero la otra historia nos cuenta que con los recursos que él accede, recursos financieros, adquiere en su momento las armas más modernas, ¿no? Para su momento, inclusive más que el propio, si quieren, ejército de Estados Unidos. Eso con combinación de su, porque un estratega, él, el mejor estratega, pues logra vencerlos, ¿no? Por eso es que se inscribe en la historia. De hecho, no es un combatiente, él es un estratega, ¿ya? Es un táctico estratega, el indio Jerónimo, ¿no? Pero su ejército porta las mejores armas, ¿no? Las más actuales, ¿no? Para su época. Las empresas también deben contar, nos dice, con instrumentos de competencia contra sus rivales, ¿no? En menor tiempo, más eficaces, de calidad, a bajo costo. Eso es la combinación de recursos físicos, ¿no? Y, lógicamente, las operaciones caracterizantes a su razón de ser y a su misión, ¿no? La combinación de esos dos sistemas operativos y sistemas de apoyo administrativo, pues hacen a los objetivos críticos de una entidad. Primero decíamos, donde ingresamos nosotros, ¿no? La confiabilidad de la información financiera, que toda la información que generan producto de estos sistemas operativos y sistemas de administración deben ser confiables. Confiables porque emergen de sistemas o procesos, ¿no? Diseñados con calidad, que están inmersos con controles internos, ¿no? Operaciones, lógicamente, dijimos, eso es gestión, eficiencia y eficacia de operaciones, ¿no? Que la entidad, si bien el control interno no garantiza de por sí solo que el éxito empresarial, pero coadyuva, ¿no? A que tus objetivos, metas y resultados sean inclusive superados con las expectativas. De hecho, significa que has planificado bien, ¿no? Eres buen planificador, ¿no? Entonces, cuando acá tengo dos posiciones, ¿no? Inclusive más de un colega escuchó, dice, el modelo del libre mercado no planifica, dice, ¿no? No planifica. Inclusive el presidente Milei, Javier Milei de Argentina, escuchabas diciendo, no solo los socialistas planifican, dice, ¿no? La libertad no planifica, ¿no? Y yo la verdad un poco más ya estaba quedando convencido, pues, ¿no? Pero si ustedes notan, los países más dominantes en este momento son los excelentes planificadores. De hecho, planifican todo, el desarrollo, planifican no solamente el desarrollo científico, ¿no? La tecnología militar, el desarrollo territorial, planifican el desarrollo humano. Eh, Cuando les hablaba de Elon Musk, de lo que sucedió el día viernes, decía, él ya planificó ser el mayor referente financiero del mundo, ¿no? Con sus propuestas. Es más, planificó cuánto iba a recaudar, generar sus millones. No son millones, ¿no? Ya pasó a ser trillones, dicen, ¿no? Multimillonario en realidad, ¿no? Entonces, no es que él lanzó su nombre y su prestigio, simplemente la planificó, ¿no? Eso es la eficiencia y eficacia de las operaciones. Eh, a ver si me permite ingresar en este momento. Hola, hola. Estamos viendo mi pantalla. Me dice en mi navegador. No, Solo se licenciado, ve solo la se ven las diapositiva, licenciado. diapositivas. Solo la diapositiva.
Ahora sí deben estar viendo. Sí, licenciado. Deben estar viendo un portal de SpaceX, ¿está bien? Dice la 12ª prueba de vuelo de Starship. Hola, Sí, Sí se ve, ahí licenciado. vehículos, ¿no? De Starship, Dragon, Falcon 9, Falcon Heavy, los vuelos espaciales, ¿no? Tripulados, órbita terrestre, la Luna, Marte y más allá, ¿no? Aquí está el Starlink, ¿no? La antena, está el hielo, aquí están los IAS, ¿no? El drop, a ver, vamos a ingresar ahí. Ingreso y hay una prueba gratis, ¿ya? Y en prueba gratis, lógicamente, pueden desglosar y van a poder ustedes encontrar eh, diseñados para negocios, modelo de negocios y competencia de mercado. Es todavía de prueba, ¿no? Se supone que hasta el viernes ahí está, pueden probar, ¿no? Pueden probar, lógicamente tienen que, ¿qué se dice? Registrarse, ¿no? Tienen que registrarse, ¿no? Eh, si bien en este momento utilizamos los clásicos, eh, este otro te da información inherente a analizar mercados de competencia. Es tan avanzado que inclusive yo diría que va a superar a Cloud, ¿no? Yo probé, de hecho el viernes hice la prueba, porque estoy desarrollando ya mi perfil de tesis doctoral y me arrojó información súper interesante, ¿no? Nada de alucinaciones. Entonces, estos instrumentos, nótese, ¿no? Hemos pasado ya, eso es la última tecnología, ahí me voy, ¿no? Entonces, ustedes no han tomado conciencia de su desarrollo de capacidades, competencia con el uso de los instrumentos más modernos, caramba, ¿no? No vamos a llegar a ser como Jerónimo, ¿no? Porque eso es, te estoy hablando de los hace años, pues, ¿no? De la década de antes de los 1800, ¿no? Y él pensaba en su modernidad, ¿no? Así como lo hicieron los tigres, los 5 tigres asiáticos, ¿no? Así como lo hace China, también otra competencia. De hecho, los mayores riesgos ya están lógicamente en desarrollar inteligencias artificiales. Eso sería lo que es eficiencia eficaz de operaciones. Ahora, cumplimiento de leyes y normas, caramba, yo les diría en este momento, creo que andamos atrasados, ¿no? Los sistemas de manejo de finanzas ya no es por la vía formal de entidades de intermediación financiera. En Bolivia sí, pues, ¿no? Cuenta habilitada, SEGIP, ¿no? El registro SEGIP, ¿no? Que te transfieran tu cuenta ahí, máximo llegamos al QR, ¿no? Máximo llegamos al QR. Pero estos ya se manejan a nivel de las plataformas abiertas como Binance, ¿no? Ya son dólares digitales, USD, digital USD, ¿no? Yenes, ¿no? Euros, rublos, o sea, absolutamente ya estamos en otro escenario. Bueno, esto los comparto porque si bien nuestra normativa que estamos estudiando en este momento es aparentemente antigüita, pero también ya prevé, ¿no? Pronostica el suceso. Otro factor es el sistema organizativo, ¿no? Bueno, en la ley 78 se conoce más como SOA, ¿no? El Sistema de Organización Administrativa. La anterior es el Sistema de Programación de Operaciones, ¿sí? Entonces, el sistema de organización administrativo a efectos ya de control interno, ¿no? Esto hay que relacionar con control interno. ¿Cuál sería el efecto negativo del SOA que afectase al ambiente de control interno? Recordemos cuando estudiamos la ley 78 que un factor clave para el logro de los objetivos de la entidad es la estructura organizacional, ¿no? Para mejor entender, ¿ve? El organigrama, ¿no? Que es la representación gráfica de una institución, ¿no? El organigrama para otros no es importante, pero para este modelo es más importante porque es factor clave, nos dice, cómo está organizado. De tal modo que
Una estructura organizacional tiene que ser tan adecuado que le permita alcanzar metas y resultados a la entidad, ¿no? Es lo que nos está diciendo, ¿no? Pero ¿qué factores podrían afectar para que no funcione de manera eficaz este sistema? Falta de formalización de los diseños organizacionales. ¿A qué llamamos diseño organizacional? Llamamos al Manual de Organización y Funciones, el MOF, al Manual de Procesos y al propio reglamento específico del sistema de organización administrativa. ¿A qué llamamos formalizar? Que no esté aprobado. Está diseñado, pero no está aprobado, ¿no? Tiene que estar aprobado mediante una resolución normativa interna, como caracteriza la entidad. Diseño organizacional formalizado parcialmente o desactualizado. O sea, se refiere a la estructura, ¿no? Que no hayan podido consolidar y no se sepa quién es quién, ¿no? Los requisitos no son formales y lógicamente deja escapar controles, ¿no? Ejemplo, que hayas designado a alguien en un nivel de responsabilidad que no le corresponde ni por formación ni por experiencia, y peor, no has podido corroborar su comportamiento actitudinal, ¿no? Lo que ustedes en noticias escuchan entre ayer y hoy, que a alguien le designaron aparentemente no por buen currículum, sino por prontuario, dicen, ¿no? Ya tenía antecedentes negativos en otros países y de pronto aquí le designan a un cargo similar, cuando ya tenía a nivel delincuencial, ¿no? Entonces no falta alguien que responde y le dice, pero no está equivocado, ¿no? Ha designado a la persona idónea, adecuada, porque para el cargo que ocupa, para el propósito que la MAE busca, es para lo que designa, ¿no? O sea, fíjense cómo se analiza en versión contraria, ¿no? Entonces va a depender. Ustedes notan cómo es la presentación gráfica de la imagen, del que dice problemas habituales. ¿Alguien puede describir por qué está la imagen así? Hola. ¿Qué se ve ahí? ¿Un señor qué? Con las manos en la Preocupado. cara. ¿Será preocupación? Tienen que saber interpretar también ustedes, ¿no? Los gestos. Medio abusido. Ya, preocupado, aburrido, ¿qué más? A ver, simplemente hagan lo siguiente, ¿no? Agarren su celular con el Google IA, que es clásico en celulares, o ChatGPT. Tomen esa gráfica y hay IA para interpretar, lógicamente, estas imágenes, ¿no? Y díganle qué significa, ¿no? A nivel de administración, a ver qué les va a responder. Y la IA hace, ¿no? Una interpretación. ¿Alguien ya lo está haciendo? Si alguien lo hace, nos comparte, pero yo lo voy adelantando, ¿no? Insuficiente alcance de control por excesiva cadena de mando, ¿no? ¿Qué significa eso? Que esta entidad tiene más jefes que operadores, ¿ya? Eso significa. Y desde luego, pues hay que explicarlo, ¿no? ¿Cómo se explica? El modelo burocrático vertical tiene una diferenciación con el modelo burocrático horizontal, ¿no? Inclusive ya lo que está vigente es la organización plana, ¿no? En este momento a nivel del mejor éxito de las empresas, donde no existen muchos jefes, ¿no? De hecho todos son productores, o sea, son productivos, son operadores, ¿no? Representaban en cursos de la controloría del sistema de organización administrativa con una gráfica, ¿no? Un botecito en compuesto por 10 personas en el bote, y desde luego, ¿no? 9 son los que supervisan, uno es el gran jefe, ¿no? Son jefes intermedios, y uno solo es el que rema. O sea, todos no contribuyen, ¿no? Uno solo es el que está remando para cruzar el río con las tempestades, ¿no? Y el resto están sentaditos gritándole a ese único remador. Entonces, la caracterización del sector público tiene todavía
esa forma de semantizarla, ¿no? De que todos son jefes, ¿no? Y eso se traduce lógicamente a partir de la ruptura de esta burocracia de papel llamado hoja de ruta, ¿no? Si ustedes, alguien trabajó en una organización pública, con hoja de ruta se maneja todo, ¿no? La hoja de ruta acaban amontonando, incluso yo diría al pasante, ¿no? Que son ustedes, ¿no? El pobre pasante, aunque no es parte de la organización, pero llega a su escritorio. O cómo se resuelva todo esto, ¿no? Y estos son revisores, son aprobadores, ¿no? Entonces, esa insuficiencia de alcance de control puede, lógicamente, afectar de manera negativa, como considerándose la negatividad de que el control interno es sinónimo de muchos controles, ¿no? Eso es lo que tiene que cambiar. La inadecuada delegación de autoridad lineal o funcional. Cuando no queda claro las decisiones desconcentradas o descentralizadas y se concentra solamente en la MAE, de antemano perjudica, ¿no? Eso quiere decir que la MAE no va a tener ocupación estratégica ni táctica, ¿no? No delegó, no hay. Si bien decimos la responsabilidad, lo que no se delega se comparte, ¿no? La autoridad, las funciones se delega, decimos, ¿no? Pero ese es el gran problema, pues, ¿no? Porque cuando no delegas bien o no queda claro, tus interdependientes, tus dependientes, no toman decisiones proactivas. Están esperando que tú las tomes, ordenes, ¿no? Y entonces, como MAE, tienes que atender un montón de asuntos y en consecuencia la burocracia perjudica pues, el desarrollo de los propósitos de la entidad. La inexistencia e insuficiente, inadecuada definición de canales y medios de comunicación, ¿no? Que es la otra arista. Sin embargo, este punto en los manuales de organización y funciones es donde se debe desarrollar, ¿no? De hecho, los propios técnicas de diseño de las estructuras organizacionales establecen, ¿no? Las líneas de mando, las líneas de comunicación entre unidades de dependencia, unidades funcionales, ¿no? Y vamos a notar las coordinaciones interinstitucionales, ¿no? De tal modo que eso permite que tus dependientes, como operativos principales, coadyuven mejor, o sea, logren mejores resultados. ¿Alguien capturó, ya tiene interpretación? Ahora, las necesidades de control interno respecto a este factor del sistema de organización administrativa. Cuando vayamos a diseñar o rediseñar los procesos productivos, que son operativos, pues nos dice que tienen que simplificar los procedimientos, incluyendo los administrativos, ¿no? No, por ejemplo, no porque sea 10 pasos tiene los mejores controles, lo podría hacer en 2 pasos, ¿no? Y que tenga los mejores controles. Normalmente cuando es mucho el control por controlar, que no es control interno, inclusive se suscita, nos dice, la tentación de los actos de corrupción, ¿no? Bueno, ¿cómo se entiende en el sector público? Se dice, bueno, tiene que pasar por personal A, B, C, D para llegar al E, ¿no? Entonces el A va a dejar pasar al B siempre y cuando exista algo, ¿no? El B va a dejar pasar al C cuando también exista algo. Y el C va a dejar pasar al D cuando exista algo. Ese algo se llama, pues, corrupción, nepotismo, coima, favor, lo que sea, ¿no? Entonces cada uno está dejando pasar su control con condición de chantaje, ¿no? Pero si hubiera 2 o 3, no habría eso, ¿no? Tampoco se van a poner de acuerdo los 3, ¿no? Que también es otro riesgo. Bueno, dice diseñar la estructura considerando las áreas estratégicas, ¿no? ¿Qué significa eso? La área estratégica de una entidad no es el área administrativa, no es recursos humanos, no es planificación, no es el área estratégica de una organización, es el área operativa, sustantiva, clave de la entidad, que va a depender del proceso productivo, ¿no? Eso es el área estratégica. O sea, gracias a qué área va a tener éxito la entidad. Es donde se produce, ¿no? No es donde se produce. Entonces, el personal de esa área debe ser, lógicamente, seleccionado de manera proba, incluso con mayor exigencia que el de apoyo administrativo, ¿no? El área operativa sustantiva, constantemente sometido a evaluación, capacitación, incentivos y demás, ¿no?
Ampliar la autonomía y medios de las unidades estratégicas. Ahí está la descentralización y la desconcentración. Definición clara de decisiones, ¿no?, a nivel organizativo. O sea, no puedes someterla a tu dependencia, ¿no? Son áreas de desarrollo, constantemente están innovando ellos, ¿no? Potenciar la calidad y eficacia en la prestación de servicios. Eso ya tiene que combinar con análisis de mercados, segmentos, ¿no?, usuarios, calidad de prestaciones, ¿no?, nuevos segmentos, atender nuevas necesidades, ¿no?, en ausencia. Entonces no es nomás decir que la entidad pública tiene que crecer a nivel de empresa, sino es que tienes que ver la mejor intermediación de los prestadores de servicios. ¿Qué ofrece, qué espera un usuario, sea del privado o público? Que el servicio sea de calidad, ¿eh? Lógicamente a un costo accesible, ¿sí? No es que el servicio es de calidad, es alto, ¿no? O sea, un poco más eso nos han metido en la cabeza, ¿no? Si servicios a calidad tiene que ser también tu precio alto, nos dicen, ¿no? Lógicamente el keynesianismo rompe eso, nos dice, no, que quien define el valor de tu servicio no es tu costo productivo, sino es el consumidor, el usuario, él es el que va a definir. Por eso se llama mercado de competencia en industria. Y aplicar procedimientos adaptados a las circunstancias, ¿no? Ejemplo, el mejor ejemplito de esto era en la etapa de pandemia, pues, ¿no? Que en realidad gracias a esa pandemia, que estuvimos hace 4 o 3 años atrás, 4 años, ¿no? Hemos accedido al empleo, al desarrollo tecnológico, ¿no? Les decía también a ustedes, consideraron también este medio de formación académica virtual, ¿no? De hecho, se puede mejorar, pues, ¿no? Constantemente, ¿no? A eso me iba también en el momento que les he mostrado ese portal abierto de Grok, de Elon Musk, ¿no? De hecho, pueden desarrollar por diferentes segmentos, porque lo que hay ahorita bastante ya es para investigación, ¿no? Para hacer tesis, maestría, investigaciones, ¿no? Muy poco ligado a que te ofrezca, digamos, oportunidades de emprendimientos productivos. Y a mí me pareció muy interesante este IA. Los IAs también son de especialidad, hay para desarrollos inclusive básicos, ¿no? El área de informática, de seguridad, análisis de riesgos. Efectivamente, no es que no analiza un modelo de mercado, te voy a encontrar bibliografías, ¿no?, que, que coadyuven a estudiar, pero tiene que caracterizarse por algo, ¿no? Hay guías para desarrollar imágenes, tapas de libro, videos, ¿no?, o emojis, entre otros, ¿no? Prácticamente no es que te está pensando, sino tú tienes que ser el experto. Si no eres el experto, el que conoce, eh, simplemente ella te va a entregar, como dice el propio Elon Musk, por tu nivel de limitación de capacidad, ¿no?, la información que requieres. Entre las circunstancias, eso es lo que exige que te adaptes, ¿no? Mañana, hoy aparece un nuevo instrumento, pues ya debes tener el dominio de aplicar y utilizar una empresa, una entidad, ¿no? No vas a decir, es que nunca hemos hecho así, ¿no? Siempre hemos hecho... ¿Cómo era? El de la Caja Nacional les comentaba, ¿no? Y Caja también, donde yo estoy asegurado. La Caja Cordes, ¿no? Que todavía para reingreso hay que llenar formularios a máquina de escribir, ¿no? Eso era lo peor, ni siquiera se adaptó a las circunstancias, ¿no? Y potenciar los canales de comunicación. Toda organización potencia sus canales de comunicación de tal modo que lo que se transmite desde la máxima autoridad ejecutiva hasta el último dependiente llegue sin alteraciones, ¿no? El manejo de la información y comunicación. Eso lo vamos a profundizar, por ejemplo, en información y comunicación. Y de la misma manera, pues, ¿no?, de que va de arriba abajo, de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, forma horizontal o vertical o transversal se maneja así, ¿no? Entonces formalizamos la estructura organizacional a través de reglamentaciones internas por cada sistema de programación de operaciones, ¿no? Ejemplo, el sistema de organización administrativa, el SOA, va a integrar procesos de sistemas
operativos y a la vez administrativos, ¿no? Porque todos los administrativos de la ley 78 se implementan a través de reglamentos específicos. Todas las entidades implementan reglamentos específicos. ¿Quién marca cómo se debe desarrollar? El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, como órgano rector, ¿no? Incluso emiten formatos actualizados, ahora actualicen su reglamento, lo compatibilizan, ¿no? Emiten un informe de compatibilidad, aprueba y las entidades implementan constantemente actualizados, ¿no? Pero a la vez no solamente queda el reglamento, sino tienen que traducir eso en manual de procedimientos o manual de procesos, ¿no? Integrar, por ejemplo, manual de puestos, ¿no? Manual de contrataciones, ¿no? Manual de manejo de disposiciones, eso es netamente ley 78. Pero lo más importante son los manuales de procesos de los sistemas operativos, porque son los que van a garantizar la calidad de producción de bienes y prestación de servicios. Eso nos tiene que quedar clarito, ¿no? Estos instrumentos, lógicamente, las funciones y responsabilidades quedan claras, ¿no? Uno, hay que diferenciar. Una cosa es el manual de organización de funciones, otra cosa es el manual de puestos. Tiene diferentes informaciones. Uno corresponde a la estructura organizacional como tal. El otro es al puesto que va a ocupar el funcionario, ¿no? La servidora o servidor público. En la guía diferencia un ejecutivo tipo A, un ejecutivo tipo B, ¿no? ¿Cuál es la diferenciación, digamos, no? El de tipo A, lógicamente, tiene una habilidad de generar motivación y confianza y establece una atmósfera de confianza con compromiso ideal, ¿no? O sea, establece bien claramente su nivel jerárquico, delega, ¿no?, las responsabilidades y también asume él, ¿no? Pero no delega responsabilidades, delega funciones y comparte responsabilidades, ¿no? Pero sin embargo, el gerente tipo B es el que acumula funciones. Él se concentra en el todo, ¿no? Él quiere firmar contrato, él quiere firmar las autorizaciones de pago, un poco más él quiere ir a comprar, ¿no? El clásico de los políticos actuales, ¿no? Lo que genera son incapacidades, ¿no? Porque además sus subordinados son iguales a él, pues, ¿no? Entonces, no existe supervisión adecuada, generan desconfianza, de hecho, donde más existe ineficiencia y ineficacia, ¿no? Es una diferenciación al sector público. Ahora analicemos lo que es la exteriorización de la filosofía de la dirección, ¿no? ¿Cómo se exterioriza esta filosofía? Decimos, porque además es un pensamiento de sabiduría que debe exteriorizar los máximos ejecutivos, ¿ya? Uno nos dice que tiene que quedar bien claro el propósito de la entidad, los objetivos respecto a la misión. En este caso, metas, resultados cualitativos, cuantitativos a corto, mediano y largo plazo, medibles, cuantificables. Eso debe quedar bien claro, ¿no? Y la responsabilidad por el cumplimiento de los objetivos. Tiene que delegar, como el sistema público maneja una planificación por programas, ahora decimos acciones a corto, largo plazo. Los objetivos son también por programas o por operaciones, ¿no? Entonces, cada quien es responsable de alcanzarlo. Y debe estar formalizado eso, lógicamente, en los reglamentos y manuales. Y tiene que inspirar, lógicamente, la alta dirección de que todos apliquemos los controles. En este caso, la ley 78 le denomina el control interno previo, control interno posterior y control externo posterior. Constantemente estemos monitoreando los riesgos y diseñando, lógicamente, procesos para mitigar esos riesgos, ¿no? Pero principalmente la MAE tiene que demostrar que respeta la independencia de las unidades de auditoría interna, ¿no? O sea, respeta, no somete, ¿no? No le chantajea, ¿no? Eso es lo que el decreto 718, si mal no me equivoco, de la Contraloría, inspira en su momento, de que si bien tiene una relación de dependencia funcional las unidades de auditoría de la MAE, pero coordina directamente con la Contraloría, ¿no? Eso es lo que rompía.
La motivación del personal para mejorar la confianza mutua. Bueno, lo que menos hay en este momento, ¿no? Un factor de motivación no es pues un premio, ¿no? No solamente es un reconocimiento, ¿no? Que le den ¿cómo es? Unos tickets de entrada al cine, ¿no? Unos tickets para que tenga descuento en salchipapas, eso no es reconocimiento, ¿no? Reconocimiento es la promoción, ¿no? Y la confianza, lógicamente, parte no solamente del comportamiento actitudinal, sino de la empatía, ¿no? Y respeto por la transparencia de las operaciones, quiere decir que no solamente es exclusivo de los designados, ¿no? Es decir, esto que no se enteren, que solamente nosotros sabemos, el resto no puede saber, ¿no? Todos tienen que tener conocimiento porque todos son responsables de sus operaciones, ¿no? Y principalmente que la entidad incorpore el recurso humano de acuerdo con el perfil requerido, ¿no? Ahora, lógicamente, cuando ese perfil es manipulable, ¿no? Porque está en un documento llamado Manual de Organización y Funciones y a la vez Manual de Puestos. Por ejemplo, ¿no? Es lo que ha sucedido en Esebores, ¿no? La empresa de cementos allá en Oruro, Potosí, que como CEO, o sea, el gerente, designaron a una abogada. No estamos en contra de abogados, ¿no? Pero la pregunta dijeron, ¿y será que un abogado sea el personal adecuado para asumir el nivel de responsabilidad a la conducción de ese board? ¿No? Preguntaban, ¿no? Entonces, tal vez sí, tal vez no, yo diría, ¿no? Pero aparentemente no, porque es una fábrica de industria, ¿no? Es un proceso productivo, donde más requiere experiencia en ingeniería, ¿no? Ingeniería industrial, tal vez, ¿no? Entonces, la unidad jurídica, lógico, ¿no? No vas a incorporar a la unidad jurídica a un auditor o a un contador público, primero que no sabe de leyes, ¿no? Bueno, si bien ha pasado a probar materias básicas del derecho administrativo, al derecho, y derecho laboral, no significa que conozca proceso penal, civil, ¿no? Derecho corporativo, ¿no? Familiar, lo que sea, ¿no? Tiene que ser especialista. A eso se refiere este punto. Las promociones verticales en función a convocatorias y concursos. Bueno, debo aclarar, si bien prevé esta forma de expresar esta filosofía de dirección como parte de la motivación, pues no existe en las promociones verticales, ¿no? ¿Qué significa promoción vertical? Digamos, eras contador, has sido súper eficiente, además te has comportado bien, y de pronto te llega tu memo diciendo, ascendió usted a director. Te están premiando, ¿no? Porque eres eficaz y además ético, ¿no? No, no existe ese molde, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestra propia norma del sistema de personal lo frena. Te dice, no, acá tiene que haber, pues, convocatoria, ¿no? Convocatoria interna o externa, te dice, ¿no? Para ocupar un cargo. O directamente es designación política, ¿ya? Alguien que ni siquiera cumple el perfil aparece de pronto designado como tu máximo ejecutivo, con poca experiencia, es más, ni siquiera tiene estudios, ¿no? Entonces en Bolivia no aplica este último punto, sería bien que aplique, ¿no? Habría que cambiar, digamos, esta normativa. Lo que es la política de administración de personal, ¿no? Lógicamente hay políticas generales, hay políticas específicas en este punto. Sin embargo, nuestra normativa Ley 78 enlaza con lo que es sistema de administración de personal, ¿ya? El sistema de administración de personal, que ya les había adelantado, fundamenta su principal accionar sobre el manual de puestos, el POAIS, ¿no? Planes operativos individuales. El conjunto de eso se llama manual de puestos, ¿no? Que efectivamente exige políticas a partir del manual de organización y funciones que el recurso humano a vincular a la entidad tenga el mejor referente competencial en cuanto a la formación académica, posgradual, experiencia y demás, principalmente igual al comportamiento ético, ¿no? Principalmente el comportamiento ético. Sin embargo, estas políticas de dotación de personal están en sus propios reglamentos. Las entidades
a partir de los comités de selección, tienen que garantizar la transparencia del proceso. Eso era la carrera administrativa, ¿no? Con convocatorias externas, también oferta interna, ¿no? De tal modo que el propio personal se sentía motivado, pues, ¿no? Con su desarrollo de capacidades, ¿no? Evaluar de manera periódica no solamente el desempeño, ¿no? Porque puede ser que tenga nivel de desempeño y no engrane con el equipo de trabajo. Es una cosa, ¿no? El nivel de productividad, el comportamiento, la proactividad, entre otros, ¿no? El de movilidad de personal también va a formar parte de esto. Eso es control interno, ¿no? Normalmente se hace con personal del mismo nivel jerárquico, ¿no? Afín al ejercicio del manual de puesto. Por ejemplo, las secretarias, ¿no? Hay secretarias de diferentes áreas funcionales. Todos son secretarios, tienen el mismo nivel salarial. Entonces, los puedes mover físicamente también, ¿no? Para saber qué tan ordenados son, ¿no? Qué tal gestores de calidad son en su puesto de trabajo. Pero mal podías mover pues, de una persona que no corresponde a otro lado. Porque son por especialidades además, ¿no? Y capacitación productiva. No se olviden que la capacitación productiva es parte de este factor de política de administración, ¿no? De hecho, el recurso humano es el activo más importante de la entidad. Bueno, lo sigue siendo, ¿no? Porque él es el que te va a condicionar al proceso y al éxito que alcance la entidad. Principalmente nos dice al éxito y al prestigio, ¿no? ¿Qué implicancias podría detener la competencia profesional, ¿no? Si efectivamente el comité de selección actúa al margen, ¿no?, del POAI en la identificación, en la descripción, en la especificación de requisitos, que es lo que modifican en realidad, ¿ya? O sea, cambian inclusive, ¿no? Por eso escuchas denuncias de que han designado personal que no era competente, ¿no? No era apto para el cargo. De por ahí viene es que le quedó muy grande el cargo, ¿no? Es lo clásico, la evaluación externa también nos da ese referente, ¿no? De hecho, en el plano operativo anual individual, que es el POAI, denominado el conjunto manual de puestos, tiene objetivos para el desempeño laboral, ¿no? Aparte de que exige la competencia profesional, la formación, experiencia y la capacitación, y por otra parte las actitudes, ¿no? Ahí está la parte de la ética, comportamiento y motivación. Pues un personal negativo podría afectar de manera negativa a todo el equipo y pone en riesgo no solamente los objetivos de la institución, principalmente al prestigio, ¿no? Respecto a la función de la unidad de auditoría interna, la UAI, la ley 78 es bien clarito, ¿no? Creo que hemos estudiado, estaba en su artículo 15, la independencia, ¿no?, de la auditoría, de la UAI, perdón, ¿no? Nosotros diríamos que la unidad de auditoría interna fortalece la conciencia de control de las entidades, ¿no? Una entidad que no tenga UAI, lógicamente, no tiene el mismo nivel de confianza que aquel que la tiene, ¿no? Y su UAI tiene que ser tan exigente, tan independiente, que sus actuaciones se enmarquen en el código de ética, en este caso ya del sector público. Para establecer su institucionalidad se exige, por ejemplo, de declaración para el propósito de autoría y responsabilidad, que está vigente hasta ahora. Cada sector que se vincula en las UAIs tiene que declarar que es independiente, ¿no? Y desde luego que genera imagen positiva, generación de valor agregado a partir de las recomendaciones que emite producto de haber evaluado sistemas operativos, ¿no?, y administrativos. También la UAI forma parte del manual de organización de funciones porque está en la estructura organizacional. De hecho, lo está, ¿no? No podemos decir que por ser independiente no está. De hecho, forma segmentadito, ¿no? Pero su actuación debe ser imparcial, ¿no? Tal como hemos repasado en las NACs, ¿no? No solamente criterio de imparcialidad, ¿no? Entonces, cuando decimos incrementa conciencia de control, es que la UAI contribuye de manera directa hacia ello. ¿Cuáles son los medios generadores de atmósfera de confianza?
eliminar barreras comunicacionales entre los distintos niveles, ¿no? Bueno, acá decíamos un poco más, cuando los máximos superiores comparten con los dependientes exteriorizan mejor, ¿no? No solamente sus capacidades, ¿no? Sino también sus innovaciones. Y evitar falsas promesas y reconocer esfuerzos. Lógicamente, uno debe cumplir en la etapa de planificación lo que va a lograr con todo ese equipo, ¿no? A nivel de persona y a nivel de compromiso institucional. El hecho de que falte de antemano, pues ya quebrantó, ¿no? O sea, ya el resto del personal lo va a ver como que no es formal, no es serio, de hecho es mentiroso, le van a decir, ¿no? Y cuando cala esas categorías y es imposible recuperar porque te caracterizas como persona a nivel social, ya no te dicen, este señor licenciado es mentiroso, no cumple, así te reconocen, ¿no? Entonces, uno tiene que tener interés de que lo cumpla además, ¿no? Incentivar la participación y el compromiso de todos los niveles. Eso es en la etapa de planificación, en la ejecución y también en la etapa transversal de lo que nos hemos llamado como feedback, ¿no? El control transversal en esa etapa. Las comunicaciones generan una confianza a nivel bidireccional. Pueden ir de arriba a abajo, de abajo hacia arriba, de izquierda a derecha, si van de derecha a izquierda, de forma transversal, horizontal, ¿no? Ah, la confianza puede ser interrumpida, ¿no? ¿Por qué? Por sospechas, ¿no? Conflictos potenciales, rumores, ¿no? Que desmotivan, que es clásico encontrarse en las entidades. De hecho, yo diría, el auditor le ayuda bastante, ¿no? Porque a partir de estos rumores o sospechas, tú también como auditor focalizas, programas las auditorías de cumplimiento, lo que llamamos después ya auditorías forenses, ¿no? Eh, pero es parte natural de las entidades, ¿no? Normalmente donde existen este tipo de comentarios, principalmente quejas de los usuarios internos y externos, es donde existe lógicamente la intranquilidad de confianza, ¿no? Pero sin embargo, si hay confianza y coordinación, pues la entidad y la MAE tienen mayor seguridad y pertinencia. Hasta ahí termina nuestro estudio de lo que es el primer componente de entorno de control. Ya ingresamos a evaluación de riesgos. ¿Me dicen la hora, por favor? 9:22, licenciado. Ah, ya estamos en hora entonces, ¿no? Bueno, nos falta, van a estudiar, les dije, ¿no? Bueno, si bien yo he expuesto la primera parte, evaluación de riesgos, actividades de control, la vamos a hacer participativo ya con notas para el segundo bimestre. De tal modo que estudien por favor, entonces vamos a ir preguntando y cada uno va a fundamentar. Tenemos dos guías, ¿no? Les sugiero siempre la guía de aplicación. Y para tener el dominio más claro, específico, la guía de evaluación y la guía de implementación. Ya les enseño dónde descargar. Entonces, los documentos, una revisada, una leída, pues van a tener dominio y comprensión específica, porque esta parte de esta guía de aplicación de principios es muy genérico, ¿no? Es muy doctrinal. La otra es específico, al punto va. Sugerencia, entonces, para la siguiente clase van a estudiar, leer no solamente los dos documentos, sino los otros dos documentos que les hemos dado, es gratis, no se necesita comprar, solamente descargarlo, ¿no? En medio digital. Ok, muy agradecido, estimadas jóvenes señoritas, por favor, si vas a registrar su asistencia en el chat, nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego, licenciado.